El país se sorprendió con una historia increíble hace algunos días, una historia que tiene como origen una sentencia que fue proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Fusagasugá en Cundinamarca. Una historia que nos devuelve más de 20 años en el tiempo. Nos devuelve a las épocas en las que los paramilitares se expandían por diferentes regiones de Colombia, supuestamente porque estaban luchando en contra de la guerrilla. Eran los tiempos de la zona de distensión, eran los tiempos en los que las FARC estaban muy cerca de Bogotá, se tomaban pueblos, secuestraban a centenares de personas y andaban prácticamente como Pedro por su casa en el país. Una época de mucha violencia en Colombia. Pero hay un episodio que ha llevado a la incredulidad y al borde de la decepción a millones de colombianos que durante estos últimos 30 años han tenido como uno de sus ídolos a un ciclista muy importante para todos. Luis Alberto Herrera Herrera, el gran Lucho Herrera, el primer latinoamericano en ganar una gran vuelta en Europa. Fue el vencedor de la Vuelta a España en 1987, pero fueron muchas sus hazañas en el Tour de Francia, en el Giro de Italia y en otras competiciones. Le dicen el jardinerito de Fusagasugá. Y aquí viene el hilo conductor de esta historia. Porque muchos años después de una masacre, de la desaparición de 4 personas a manos de paramilitares, al menos 3 exintegrantes de las autodefensas campesinas del Casanare aseguran que ese hombre que para los colombianos hasta hoy es un héroe, Lucho Herrera, habría sido el responsable de ordenar esos crímenes, la desaparición, el homicidio, desmembramiento de Gonzalo Guerrero Jiménez, de Diubiceldo Torres Vega, de José del Carmen Rodríguez Martínez y de Víctor Manuel Rodríguez Martínez, estos dos últimos hermanos entre sí, en hechos ocurridos el 23 de octubre del 2002 en Fusagasugá, Cundinamarca. La justicia no ha condenado a Lucho Herrera, la justicia apenas está investigando estos dolorosos hechos y las afirmaciones, las acusaciones de los paramilitares en contra del ex ciclista, pero detrás de esto hay historias, las historias de las víctimas, las historias de las familias que durante más de 20 años siguen buscando los restos de sus seres queridos, de estas 4 personas brutalmente asesinadas por los paramilitares. Uno de esos familiares es Pastor Rodríguez Martínez. Él es el hermano de José del Carmen y de Víctor Manuel, asesinados, como digo, el 23 de octubre de 2002. Pastor, muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos su historia. Ricardo, a ti gracias por la invitación, a los medios de comunicación que han estado pendientes de visibilizar en este momento algo que para nosotros ha sido una tragedia vivida día tras día durante estos casi 23 años. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fueron los hechos, Pastor? Los hechos en los que son desaparecidos sus hermanos en compañía de otras 2 personas en Fusagasugá, Cundinamarca. Lo que yo sé, yo no estaba en el lugar, pero lo que sé es que mis hermanos estaban, mi hermano Víctor Manuel trabajaba en la finca que quedaba al frente de la casa de mi padre. Y mi hermano José del Carmen estaba arreglando una cancha de tejo que había ahí mismo. ¿A qué se dedicaban ellos? José del Carmen trabajaba en construcción y Víctor Manuel trabajaba en una granja avícola. Eh, y eso, entonces en el tiempo libre José estaba arreglando la cancha de tejo que quedaba justo al borde de la carretera. ¿Sí? Están ahí, llega la camioneta que han mencionado, una camioneta 4x4, hombres con distintivos del DAS, con gorras del DAS, con petos del DAS, con brazaletes. Sencillamente les dicen que están haciendo una investigación, que necesitan hacerles unas preguntas. Suben a mi hermano Víctor Manuel a la camioneta, luego hay otra persona, bueno, hay varias personas. Una de las personas que están ahí lo toman, le amarran las manos y le dicen que se suba en la parte de atrás de la camioneta. Él, con las manos amarradas atrás, no puede subirse, entonces intenta subirse por el lado de la llanta.
Entonces lo ve el conductor por el espejo retrovisor y dice, no, él no. Y señala a mi otro hermano. Entonces traen a mi otro hermano y se lo llevan. Lo que nos da a entender que tenían claramente identificados o había una persona dentro de la camioneta que sabía claramente por quiénes iban. ¿Se sabe quién es la persona que iba amarrada y que el conductor dice no a él no? Sí, claro. ¿Quién es esa persona? Fernando Flores. Fernando Flores. ¿Fernando Flores se salva? ¿Fernando Flores está vivo hoy? Fernando Flores se salva, está vivo. Todavía dice, yo a esa casa no voy. Para él sí fue muy traumático. Alguna vez hablando con él, él decía, cuando a mí me amarran, yo tengo la plena conciencia de que nos van a asesinar. ¿Y esa casa de quién es? De mi papá. ¿Y cerca de ese sitio existe alguna relación con Lucho Herrera, con la familia? Sí, la finca de él, digamos, paterna, está muy cerca de la finca de mi papá. Antes de que nos siga contando la historia, pastor, ¿en alguna ocasión sus hermanos o alguien más de su familia o su padre tuvieron líos con la familia de Lucho Herrera? No, de hecho, parte de la sorpresa al leer la sentencia es esa, y es que pues era el vecino con quien cuando aún no era famoso pues jugaban microfútbol en la escuela o montaban en bicicleta. A mi hermana le decían Luchita en el colegio porque él a veces la llevaba al colegio o la recogía del colegio. Entonces pues era una relación de vecinos. Eh, eh, Habrás leído que había una gallera también en mi Sí. casa. Él iba con su hermano Rafael a veces y apostaban en las peleas de gallos. Entonces, pues era un vecino, era una relación de vecinos. Nunca hubo una mala relación, ni hubo una disputa por tierras, ni por ninguna otra situación. No que yo sepa. Mm. Pastor, volvamos a la historia y ya nos concentramos en segundos en la figura de Lucho Herrera que sorprende mucho en medio de esta situación tan dolorosa porque leyendo la sentencia los paramilitares dan unos detalles que son realmente escabrosos y dolorosos sobre lo que pasó con las víctimas de este crimen. ¿Se sabe qué pasó después de que recogen a estas 4 personas, entre ellos a sus hermanos, los paramilitares disfrazados de agentes del DAS? Luego nos dijeron que habían tomado camino hacia Piamonte y ahí recogen a las otras 2 personas que fueron víctimas en la misma situación. Mm. Piamonte es una vereda de Fusagasugá. Es una vereda que conecta a la vía Fusa-Silvania también. Pastor, ¿qué ha pasado durante estos años? Primero, ¿cómo fue la búsqueda urgente de sus hermanos? ¿Cómo fue el momento, días, semanas iniciales? ¿Y qué ha pasado después en estos casi 25 años posteriores? Bueno, inicialmente estábamos como estamos ahorita, ¿sí? Con muchas personas opinando. El pan diario era, los encontraron. Todos los días un vecino, alguien venía con la noticia de que los habían encontrado. Un día que los habían encontrado vivos, otro día que los habían encontrado muertos. Y las noticias se sucedían así día tras día. Y por un lado estaba la incertidumbre, por otro lado pues estaba el miedo. Inicialmente nosotros consideramos la posibilidad pues de que mi papá abandonara la casa, y para él pues siempre ha sido claro el hecho de que ellos, siendo inocentes, un día regresen. Entonces él decía, yo no me voy de la casa porque si me voy regresan y no estamos. ¿Hoy cuántos años tiene su padre? Hoy tiene 96 años, va a cumplir 97. ¿Mantiene la esperanza de que sus hijos lleguen? Por supuesto mantiene la esperanza. Todos los días reza el rosario para que ellos regresen. ¿Él se enteró de esta sentencia, de lo que dice la sentencia? Aún no. Aún no hemos encontrado el momento propicio. Sabemos que tenemos que decírselo, pero aún no hemos encontrado el momento para hablar con él. Pastor, esta historia es muy dolorosa y muy dura por todo esto que tiene detrás, porque más allá de que haya un nombre de una persona famosa como presunto responsable, está el drama de las familias y seguramente de uno de los crímenes más execrables y abominables como es la desaparición, porque se lleva con los desaparecidos a las familias.
con la incertidumbre de no saber qué pasó con ellos. ¿Qué pasó después de que baja la intensidad inicial? Cruce de versiones de la gente diciendo, algunos con intereses tal vez económicos o no, diciendo aparecieron, yo sé dónde están, deme plata y yo se los traigo. Pasan los meses, pasan los años, ¿y cómo se lo lleva un dolor de estos? ¿Cómo es esto? Cada cierto tiempo, pueden ser 2, 3, 5, 8 años, alguien de la fiscalía aparece en la casa. Nos cuenta que están en las investigaciones, piden algunas declaraciones y nos dicen que están investigando. En el 2016, con documento en mano, llegó la fiscalía a decir que uno de mis hermanos, que era Víctor Manuel, había aparecido en Soacha como desaparecido en un accidente de tránsito. Y les estaremos informando, como dicen las noticias. Nunca más. ¿Y nunca volvió a aparecer? Nunca más. ¿Cómo se sobrelleva un dolor de estos? No, esto no se sobrelleva. Esto es un día a día. Es lo que tú decías, el drama no es el drama de la desaparición, no es la muerte de la cual se tiene alguna conciencia. O sea, en el fondo sabemos que los mataron, ¿sí? Pero como no tenemos un cuerpo, como no tenemos la posibilidad de llorarlos, como no tenemos la posibilidad de darles un entierro digno, entonces en el fondo se guarda la esperanza, que es lo que te decía de mi papá. En el fondo guarda la esperanza. Por eso en este momento nosotros estamos muy empeñados en recuperar los cuerpos, porque creemos que puede ser de alguna manera también sanar en parte y cerrar ese ciclo. Bajo cualquier circunstancia, Ricardo, uno lo mínimo que tiene derecho es a que lo entierren y lo lloren. Inclusive ese derecho nos lo arrebataron. Ese derecho incluso se lo arrebataron, pastor. ¿Cuántos años tenían sus hermanos cuando fueron desaparecidos? ¿Cuántos años tenía Víctor Manuel y cuántos años tenía José del Carmen? Víctor Manuel debía tener 33 años y José del Carmen debía tener 36. De esta familia y de esta vecindad, 33 y 36 años, ¿había alguno de ustedes que fuera amigo de Lucho Herrera o de su hermano o de su familia? Nosotros no teníamos una amistad cercana con él, teníamos una relación de vecinos. ¿Sí? No, nadie era amigo cercano de él, no. ¿Cómo era la historia que nos estaba contando usted de su hermana, de Luchita? Bueno, eso, el vecino que la lleva o la recoge del colegio. Pero es decir, ¿Lucho Herrera llevaba a su hermanita al colegio algunas veces? Claro, claro, ya te digo, es que éramos vecinos, ¿sí? O sea, y en el campo, pues los vecinos todos se conocen, ¿sí? Tú vas pasando en tu carro y está ella esperando para ir al colegio, pues él la lleva, ¿sí? O la trae, ¿sí? Eso era normal. Sucedía con él, con otros vecinos. Claro. Mire, antes de esta sentencia, antes de que se conociera la condena contra Luis Fernando Gómez Flores, alias Ojitos, que es el hombre a quien condena la juez cuarta penal de Fusagasugá porque él acepta cargos, lo condena a una pena de 22 años y medio de cárcel. ¿Ustedes habían conocido sobre la historia que se cuenta acá? Sobre la famosa camioneta, sobre los falsos agentes del DAS que llegaron. ¿Esto ustedes lo conocían antes de la sentencia o esto es novedad a partir de este documento? Para nosotros todo lo que dice el documento es nuevo. Sabíamos lo que sucedió por las personas que estaban presentes, ¿sí? Pero no sabíamos quién estaba involucrado, por qué. Bueno, aún no sabemos por qué. Claramente nos dijeron cómo lo habían hecho, pero el por qué aún no lo sabemos. Claro. Y también hace parte de, pues, de la justicia que uno espera. La justicia también debe ser verdad. Y verdad no es solamente saber que los asesinaron, sino es saber el por qué los asesinaron. Pastor,
Yo comenzando esta charla traía a colación lo que significa el momento histórico hace 25 años en Colombia. Era un momento supremamente complicado, las guerrillas en ascenso, los paramilitares intentando frenarlas cometiendo crímenes iguales o peores a los que cometía la guerrilla. Y hubo un episodio que en esos tiempos vivió el país, como lo vivieron muchas personas, que es ser víctimas de la violencia. Lucho Herrera estuvo secuestrado. Eh, ¿Qué pasó durante ese secuestro? ¿Ustedes fueron conscientes del secuestro? ¿Acompañaban a la familia? ¿Cómo fue ese momento? Él duró algunos días secuestrado, según contó en su momento, alias el Negro Antonio, que era el cabecilla de las FARC en la zona del Sumapaz. Habrían pagado una suma millonaria por su rescate. ¿Usted tiene conciencia de ese episodio? Sí, claro, nosotros nos enteramos pues por los medios de comunicación. Ellos ya no vivían en la finca que está cerca a la nuestra. Sí, ellos ya vivían pues en la zona urbana. Entonces pues no había la cercanía que había antes cuando vivían ahí. De manera que lo vivimos pues como todos los vecinos con el asombro de uy, eh, terrible una situación de esas, porque es una situación muy terrible para cualquier persona. Igual que todos los pusagasureños, lo que esperábamos era pues que la situación se resolviera de la mejor manera. Claro. Pastor, se lo pregunto porque según los paramilitares que son citados en esta sentencia, que no solamente es Luis Fernando Gómez alias Ojitos, sino que también son otros como Héctor Díaz Gaitán y Óscar Andrés Huertas alias Menudencias. Lucho Herrera habría sido la persona que fue el determinador, como dicen los jueces y los abogados, del crimen. Ellos hablan de la historia y lo que dicen de la historia es que ellos hacían presencia, digo ellos, las autodefensas campesinas del Casanare, en Fusagasugá, en un retén para Lucho Herrera. Lucho Herrera dice que no habla con ellos, sino con el jefe. El jefe es Martín Llanos, que hoy está detenido en Colombia. Y después de esa reunión dicen ellos que Martín Llanos dijo que lo que necesitara Lucho Herrera, que lo hiciera. Y que en ese marco de colaboración, Lucho Herrera les pide a estos hombres que desaparezcan a 4 personas, supuestamente porque son colaboradoras de la guerrilla o porque intentan extorsionarlo. Y Lucho Herrera supuestamente les entrega 2 sobres a los paramilitares. Un sobre con 40 millones en efectivo para que compren motos y armas. Y otro sobre con las fotos de la cara de las 4 víctimas, de Gonzalo Guerrero, de Víctor Manuel Rodríguez, de José del Carmen Rodríguez, sus hermanos, y de Dioviceldo Torres Vega. ¿Qué opinión le merece esa versión de los paramilitares que en principio dicen, aunque luego dicen que se enteraron de que todo era falso porque no hay ninguna disputa de tierras, ellos no estaban extorsionando ni estaban cometiendo crímenes en contra de él? Pero en ese contexto, ¿cuál es su opinión frente a las versiones que hay, frente a los motivos que habrían llevado a Lucho Herrera, según los paramilitares, repito, a cometer este crimen contra sus hermanos? Eh, yo creo que opinar acerca de los motivos que tiene una persona para asesinar a otra no es algo que corresponda a una víctima. A nosotros lo que nos interesa en este momento no es juzgar a las personas porque pues de eso se encargan las autoridades. Nosotros estamos interesados en conocer la verdad. Eh, ya sabemos quién lo hizo, pero si le preguntamos a ellos dirán, lo hicimos porque nos mandaron. ¿Sí? Nos gustaría saber quién los mandó y esa persona que los mandó por qué lo hizo. Esa respuesta, por supuesto, no la tenemos nosotros y nos gustaría tenerla, por supuesto. ¿Cuál fue su reacción, digo, de su familia, pastor, al leer la sentencia y encontrar que 3 paramilitares dicen que el determinador del crimen de sus hermanos fue Lucho Herrera? Digamos que encontrar el nombre de Lucho Herrera en la sentencia y del hermano sí fue una sorpresa para nosotros. Pero más que el nombre de ellos en la sentencia, que como te digo, es algo que debe resolver la justicia, para nosotros la sentencia fue muy dura en el sentido de conocer cómo cobardemente los asesinaron. ¿Sí? Eso fue lo duro de la sentencia. Que haya un nombre u otro,
eso no cambia la realidad. ¿Sí? La realidad es que los asesinaron cobardemente, y eso fue lo que causó o revivió nuestro dolor en ese momento. Ya te digo, mi papá tiene 96 años. Esperamos encontrar los restos para poderles dar cristiana sepultura y poderle decir: papá, aquí están sus hijos, aunque sea un esqueleto, aunque sea un pedazo de hueso, pero tener algo para poder decir: ya descansan en paz. Pastor, en algún momento a lo largo de estos 23 años casi, ¿habían ustedes escuchado la versión de que Lucho Herrera podría estar involucrado en el crimen de sus hermanos? No, señor. Pues, como te digo, hay muchas historias, todos los días, ¿sí? Pero algo oficial, no. No lo habíamos escuchado nunca. Para nosotros fue una sorpresa también. Pero versiones que circularan en el pueblo, en Fusa, o de personas que dijeran, mire, esto pudo haber sido Lucho Herrera, ¿las escucharon en algún momento? ¿Como versiones, como rumores? Hay muchas versiones que hablan de que hay vecinos involucrados. ¿Hubo alguna disputa de tierras o algún cambio después de que ellos son asesinados? No, no. No pasó nada con el tema de tierras, que supuestamente es el motivo que lleva, supuestamente digo, según los paramilitares a ordenar el crimen de sus hermanos. No, en nuestro caso no. Eh, Sabemos que las personas para quienes trabajaba mi hermano sí abandonaron la finca. ¿Para quiénes trabajaba su hermano? Mi hermano trabajaba para, no sé el nombre, Mm, pero era la finca que quedaba frente a la nuestra, mm. ¿sí? Y ellos sí abandonaron la finca. ¿Esa finca que quedó abandonada queda cerca la finca del papá de Lucho Herrera o de la familia de Lucho Herrera? Sí, claro. ¿Qué tan cerca queda? No sé si es colindante con la finca de él, pero queda cerca. ¿Qué pasó con esa finca al cabo de los años? No sé, no sé quién será el dueño en este momento. Mm. Después del crimen, la abandonan los propietarios. Sí, Pastor, la fiscalía la semana pasada reveló que está adelantando unas tareas de exhumación en la finca que mencionan los paramilitares en este documento. Este documento es muy específico en circunstancias de modo, tiempo y lugar. Repito, será la justicia la que determine si lo que dicen es cierto o no. Pues vendrán los procesos judiciales. Pero los paramilitares mencionan un punto en particular donde dicen que habrían sepultado a las 4 víctimas de este terrible crimen. ¿Ustedes qué saben sobre lo que está haciendo la fiscalía? ¿Han tenido alguna razón sobre si han sido hallados restos humanos en ese punto? hasta el momento no. Sabemos que están interviniendo una finca en busca de restos mortales, pero eso es todo lo que sabemos. Esperamos, esperamos que encuentren algo. Víctor y José del Carmen tenían familia, tenían esposa, hijos. José estaba recién separado, tenía 4 hijos. Víctor tenía 4 hijos y una pareja que estaba embarazada. ¿Cómo han recibido ellos esta sentencia? Eh, Dayana es la hija menor de Víctor, ella no lo conoció. Y la semana pasada todavía decía: yo aún conservo la esperanza de conocer a mi papá, a pesar de todo esto. ¿Cuántos años tiene ella? Tiene 20, 22 22 años, años. 22 años. 22 años, ¿sí? Y aún conserva la esperanza de conocer a su papá. Pastor, ¿ustedes han podido hablar con Lucho Herrera recientemente o en algún momento han hablado con él? No, ¿Nunca han hablado con él? no, nunca, Después de la sentencia tampoco han hablado con él. tampoco. ¿Cómo ven ustedes lo que pasó la semana anterior? Un grupo de activistas llegan a Fusa, dicen ellos un performance, pintan la estatua que hay en homenaje a Lucho Herrera llegando al municipio, a Fusagasugá. ¿Cómo ven actos como esos? Eh, Hay distintas formas de manifestar lo que sucede. Hay distintas formas de darle visualización a las víctimas y al conflicto.
Me parece que ellos buscaron esa manera de darle visualización a la situación y de ahí en adelante pues nosotros no lo hacemos de ese modo, no participamos eh, de la convocatoria que ellos nos propusieron, pero entendemos eso, que hay personas que se manifiestan de distintas maneras. Pastor, quiero hacerle una última pregunta. Si usted tuviera la oportunidad de hablar con Lucho Herrera hoy, ¿qué le diría? No, Ricardo, yo creo que en este momento hablar con Lucho Herrera sería intentar juzgar a la persona y eso es justamente lo que queremos evitar. ¿Sí? Nosotros queremos al máximo evitar juicios en contra de alguna persona. De eso se deben encargar las autoridades. Si en un momento las autoridades determinaran que es culpable, tal vez en ese momento yo querría hablar con él. Estamos hablando de un escenario hipotético. Claro, Si eso llegara a pasar, pastor, ¿qué le gustaría hablar con él? me gustaría saber el por qué. Me gustaría conocer la verdad. ¿Usted lo perdonaría? Si está arrepentido, si es culpable y está arrepentido, yo con mucho gusto. Porque el perdón es algo fundamental para sanar el corazón de las víctimas. ¿Sí? No solo yo, todos necesitamos poder perdonar para poder sanar. Entonces, eh, inclusive poder hablar con las personas que cometieron el crimen, que ya lo admitieron, poder verlos de frente puede ser un principio para poder perdonarlos. Y sí creo que sea necesario eso. Esa posibilidad es más cercana porque ya hay condenados. Claro, ¿La han explorado? ¿Es posible que ustedes se encuentren con Fernando Gómez Flores, con Héctor Díaz Gaitano, con Óscar Andrés Huertas? sí lo hemos explorado, solo que aún no hemos podido reunirnos con la fiscalía, pues porque esto está muy reciente, ¿no? Pero es uno de los objetivos, sí. Esta historia, como la de miles de víctimas en Colombia, muestra hasta dónde ha llegado la violencia en el país. Este hecho ocurrió el 23 de octubre del 2002. Y así como hoy estamos hablando de él, podríamos hablar de centenares de miles de hechos, con miles, con millones de víctimas. Y en este caso, como deberíamos hacer con todos, le prestamos atención y ponemos en el centro las víctimas. Aquí hay un hecho adicional y notorio que no debería marcar una diferencia entre un crimen y otro, pero es la mención que se hace a una vieja gloria del deporte colombiano como es Lucho Herrera, supuestamente involucrado en estos hechos. Pero al final, lo que nos muestra es hasta dónde ha llegado la degradación del conflicto en Colombia y cómo hemos llegado al nivel de que por asuntos nada lo justifica porque por supuesto que la vida es sagrada, pero al final por motivos absolutamente absurdos fueron cegadas las vidas de centenares de personas, como en este caso de Gonzalo Guerrero, de Víctor Manuel Rodríguez, de José del Carmen Rodríguez y de Diubiceldo Torres. Pastor Rodríguez Martínez, hermano de dos de las víctimas de este crimen, muchas gracias por habernos acompañado, por haber abierto su corazón y por habernos contado esta historia dolorosa. Ojalá tenga, en medio de lo que significa todo, un final que tranquilice, que sean hallados los restos de sus hermanos, que los puedan sepultar, que los puedan llorar y algo también muy importante, que se sepa por qué los mataron, que se sepa la verdad de lo que pasó detrás de estos hechos. Sí, Ricardo, desafortunadamente, como tú lo dices, somos una pequeña fracción entre cientos y miles de personas que han tenido que sufrir este flagelo de la violencia de distintas maneras. En un momento en el que ser campesino en Colombia era un delito, era un pecado ser campesino. Tener unas botas de caucho puestas era un delito y era un pecado. Y se asesinaba a personas por tener unas botas de caucho puestas. Yo estoy aquí en nombre de
esos cientos, miles de víctimas que están desaparecidos, gracias a ti que nos das visibilidad a partir de una sentencia, pero muchos se quedan en el olvido, muchos se quedan en el anonimato. No sé si mi padre pueda morir con la tranquilidad de haber enterrado a sus hijos, o como muchos otros, tampoco ese derecho lo pueda tener, porque muchos han muerto sin saber qué pasó con sus familiares. Ricardo, muchas gracias.